Buenas noches, grupos de segundo, muchas gracias por estar aquí y por haber dejado cosas más importantes. En esta ocasión vamos a conjuntar la semana 34 y 35, donde fundamentalmente los temas fueron en relación al siglo XVIII, básicamente en las reformas borbónicas y el despotismo ilustrado. Eh, Estas temáticas son fundamentales porque en el siglo XVIII pues se va a dar un cambio de era, un cambio de significado en los referentes de la vida cotidiana, en la vida política, en la vida comercial, en la cultura. El siglo XVIII es un parteaguas no solamente en América Latina, sino también en Europa. Y así como nosotros cambiamos en el tiempo como seres humanos, también las civilizaciones van cambiando respecto a las formas de comprensión, respecto a las formas de entender. Y en este caso, en el siglo XVIII, se va a dar lo que se conoce como la Ilustración. Fundamentalmente, la Ilustración es la propuesta que tiende a poner a la ciencia y a la razón como una bandera donde va a orientar los actos humanos y ya no tanto lo teológico. Esto no significa que sea un parteaguas, porque el mundo también siguió arrastrando todo el significado teológico y los cambios culturales no se dieron de un año para otro. Sin embargo, el siglo XVIII sí es algo muy interesante, al menos aquí en la Nueva España, porque tuvo una, una gran propuesta que, lejos de ser una imposición de España, me refiero, ya entrando en materia, a las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas son una serie de medidas fundamentalmente en tres aspectos: en lo económico, en lo cultural y en lo político. En lo económico, España, para este entonces, a mediados del siglo XVIII, que por cierto España tenía pues 10 millones de habitantes, y aquí en la Nueva España había aproximadamente 7 millones de habitantes a mediados del siglo XVIII. Haciendo una comparación, hoy en la Ciudad de México hay 19 millones de habitantes. Bueno, es una, es una civilización prácticamente con pocas personas. Sin embargo, no hay caminos, así que la gente muere en un solo lugar. Retomando respecto a las reformas borbónicas, en lo económico, básicamente situaron la importancia de controlar los recursos económicos para España. ¿Por qué? Porque España está en crisis y requiere capital. Requiere en el siglo XVIII promover unas medidas que van a tomarse, como aquí en la Nueva España, como medidas de gran calado, porque tendieron a quitarle los privilegios a muchos criollos, a muchos mestizos, a la iglesia, etcétera, y centralizar el poder nuevamente en el rey, fundamentalmente en lo económico, y controlar los recursos que llegan a España. Así que tuvo la tarea de inspeccionar, de controlar, de vigilar y de visitar a todos los poblados para ver qué producen, para poder imponerles un impuesto o para poder entender cuál es la dinámica económica, donde España había perdido una brújula respecto a lo económico. Y entonces ahora se van a dar una serie de medidas para que en la Nueva España pues se controle el comercio, se controle las actividades económicas, se impongan impuestos nuevos para que España pues renueve su actividad económica. España también está en crisis a mediados del siglo XVIII y necesita capitales. En lo político, las reformas borbónicas se centraron en controlar el poder, fundamentalmente centralizar todas las medidas respecto al ejercicio del poder para que opacara la influencia de los poderes locales en Nueva España. Así que se va a imponer aquí un sistema de intendencias que van a expresarse como entidades sociopolíticas para controlar el poder y para controlar los recursos que le van a llegar directamente al rey. Y en lo cultural, fundamentalmente, aquí cabe subrayar la tarea de los jesuitas,
que son los últimos que llegaron mediados del siglo XVI, pero son los que fundamentalmente pues van a tener contacto con las comunidades y les van a enseñar mucho a los indígenas, mucho a los mestizos y mucho a los propios criollos, que desde sus colegios, de sus seminarios, de sus universidades, pues plantean una educación no tan ingenua, una educación crítica también, aspecto que en las reformas borbónicas pues no les pareció que los jesuitas pues sean críticos. No, generalmente la crítica irrita, generalmente la crítica es algo que molesta a las mentalidades conservadoras. Sin embargo, pues sí plantaron aquí unas grandes semillas en Puebla, en la Ciudad de México y en el norte del país. Así que mucho le debemos también a la enseñanza y al ejemplo de los jesuitas en todos los terrenos, en la botánica, en la ciencia, en el derecho, en la teología, etc. Bueno, quiero decirles que las reformas borbónicas tienen nombres también, varias personalidades como Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Estos reyes pues influyeron fundamentalmente en las medidas borbónicas, pero básicamente fue Carlos III el que fue más estricto en el control de estas medidas para que España tuviera los recursos y controlar el poder económico y político. Así que primero se tenía que averiguar qué hay, cuál es la dinámica de las entidades económicas. Y tenían que, para ese control, tuvieron que crear, más bien importar el ejército de españoles, y llegan aquí en 1763. No teníamos ejército en la Nueva España, hasta que en esta época, en el último cuarto del siglo XVIII, pues se forma un ejército para controlar a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo en las medidas borbónicas. Así que el primer ejército de nuestra historia nacional es el que llega de España. Entonces se van a implantar en el reino una serie de intendencias, 12 intendencias, que van a ser el primer referente a los poderes locales que hoy serían los caudillos y caciques en el México profundo. Cabe decir que las reformas borbónicas, me voy a fundamentar ahora en los conocimientos que te exigen en Comipems para conceptualizar ya más precisamente las reformas borbónicas. En lo administrativo, lo que se pretende es debilitar la influencia de la aristocracia de la corte española para resaltar la autonomía interna al virreinato, es decir, darle más empuje y control al rey de los recursos. Está la cancelación de la casa, se cancela la casa de contratación de Sevilla para fortalecer a una burguesía inversionista española. Siguiente, se establece la red de intendencias que les comentaba para desplazar a los antiguos funcionarios locales y fortalecer la centralización del poder real. Si la corrupción tiene una historia, podemos decir que está en la Nueva España, porque generalmente se burlaron muchas medidas de las reformas borbónicas, de los antiguos poderes locales que ni siquiera las reformas borbónicas pudo controlar. Entonces también se da, como les comentaba, la expulsión de la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, en todos los dominios y la soberanía, tanto de España como de la Nueva España. Cabe decir que en España también se expulsan a los jesuitas, los corren al Vaticano, porque se sospecha, se dice, toda la mitología, ¿no?, que son los que están fomentando revueltas tanto en España como en la Nueva España.
Entonces, esto irrita a los sistemas sociales y los expulsan a, a Roma, a los jesuitas. Pero ya habían aquí sembrado pues el conocimiento, el amor al arte, la artesanía, la ciencia, y eso es encomiable, que es la gran herencia de los jesuitas en la Nueva España. Y en lo económico, pues hay muchas auditorías fiscales a las finanzas del virreinato, es decir, vigilancia, a ver cuáles son los cuadernos de cuentas, cuánto se va, cuánto se gasta, para tener controlado a los dineros en la Nueva España. Bueno, vamos a hacer algunas propuestas de tarea respecto a las reformas borbónicas, que es un tema que generalmente está en el futuro examen de Comipems que vas a tener en un futuro. Bueno, pues yo me despido y te invito a que leas, que investigues, y nuevamente felicidades a los que se pusieron a mano y pues échale muchas ganas. Bye.